qué maravilla poder ser voz y altavoz de algo que nos hace falta. Yo no creo, no sé si a todos los que estamos aquí presentes, pero va a ser la alfombra roja para todos nosotros. Importante la primera pregunta, el papel de la educación financiera para la transición activa. Como experto en banca y empresario, don Antonio. Bueno, a mí me parece absolutamente fundamental, pero me gustaría empezar con el agradecimiento a Fundación Ibercaja y a la Fundación Más Senior por organizar un acto como este. Eso es, yo creo que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Entonces, yo creo que la felicitación vaya por delante. Y si vale, creo que era Nelson Mandela que decía que el arma más potente que había o que existe en el mundo es la educación. Bueno, pues yo creo que yo soy un forofo de la educación y en este caso de la educación financiera. Mi abuelo siempre me decía que Pero tenemos bien el sonido para que se escuche bien. Sí, nos escuchan bien ahora. Vale. Continúe. Entonces mi abuelo me decía que del conocimiento se vive, el dinero se acaba. Buena Entonces, frase. bueno, pues con el conocimiento se vive. Yo me quedo con eso, ¿no? O sea que la formación es muy importante, pero es muy importante desde la edad temprana. A mí, yo que he vivido casi 25 años en Latinoamérica, me doy cuenta que hay más sensibilidad por la formación temprana en esos países, probablemente por las crisis que han vivido, que en la propia España. Es decir, la educación financiera es una materia escolar casi en párvulos, lo diría, pero sin exagerar, al menos en la edad temprana. Saber conceptos como qué es una deuda, qué es un presupuesto, qué es una hipoteca, qué es una tarjeta de crédito, qué es cosas que aquí damos por obvias que tiene que saber todo el mundo y no lo es, porque no es lo mismo endeudarse para comprar un bien productivo o tomar una hipoteca para tener tu casa de futuro que evidentemente tomar un préstamo para irte de vacaciones. Y entonces esos conceptos hay que tenerlos muy claros desde bien chiquitos. Y si vale la anécdota, de bien chiquitos, recuerdo una vez estando en Perú que mi hija, que tenía 6 años, papi, cómprame, no sé, no me acuerdo qué me dijo, y dije, hija mía, no podemos porque no tenemos dinero. Sí, papi, mami va con la tarjeta al cajero y te da dinero. Y dije, sí, te da dinero si tienes. Si no tienes, no te da. Entonces, sí, parece simple, pero yo creo que esos conceptos hay que educarlos desde bien temprano. Para llegar a tener una buena jubilación, hay que empezar a pensar en la jubilación desde muy temprano. No se puede empezar a pensar en la jubilación a los 55 años. Hay que empezar cuando empieza tu vida laboral a saber que solo se hace rico el que gasta menos de lo que ingresa. Sí, sí, esa es la ecuación, está claro. Sí, sí. Bueno, don Francisco Valle, desde el punto de vista de la comunicación, qué importante es esa educación financiera. Paco, a los amigos. Bueno, no sé si queréis que os trate de usted o de tú, pero importante ese papel de la comunicación para que quede clara esa educación financiera. En primer lugar, yo lo que quiero es agradecer a la Fundación Ibercaja que nos ha dado la oportunidad de implementar un proyecto que hace años que venimos trabajando, que es este concepto de transición activa. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que ahora se vive mucho más. Es decir, actualmente en España tenemos más de 20.000 personas que tienen más de 100 años, que probablemente se jubilaron con 60 y pocos. Es decir, y nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años de 65 y más que el nivel formativo que hay en global en la sociedad española es muy bajo. Es decir, todos tenemos idealizada la jubilación, todos nos queremos jubilar, pero no tenemos ni idea qué vamos a cobrar, cuándo lo vamos a cobrar, etcétera, etcétera. Y hablando desde la perspectiva económica. Y luego, desde la perspectiva de vida, te jubilas ahora y te queda un tercio de tu vida por delante. Eso hace 50 años no era así, pero ahora te queda un tercio de tu vida por delante, con N circunstancias. Y toda esa componente de educación financiera para mí es estructural porque es lo que te permite
Tener unas expectativas que se ajusten a la realidad que vas a tener. Y a partir de ahí eso te genera tranquilidad, ¿no? Y es estructural. Qué pena no haber tenido esta asignatura antes, pero yo creo que a los jóvenes había que implementar ya en los colegios, ¿verdad, María? Totalmente. Bienvenida. Bueno, gracias. Quiero agradecer también tanto a Fundación Más Senior como a Fundación Ibercaja por contar conmigo en un evento tan necesario, de poner en la mesa cómo podemos ir transformándonos. Para mí la educación financiera es fundamental para permitirnos en cada etapa de nuestra vida tomar las decisiones mejores que podamos tomar y con eso cumplir objetivos. No podemos ir cumpliéndonos objetivos y reinventarnos cada vez que la vida lo requiere si no tenemos detrás esos cimientos tan importantes que nos da la educación financiera. Y hay que trabajarla en todos los ámbitos, no solamente como asignatura en casa, también con los hijos desde pequeños, inculcar la importancia de gastar menos de lo que se ingresa, en el colegio también, en la edad adulta a través de herramientas en las empresas, pero sobre todo yo considero que es una herramienta de ciudadanía. Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que desde casa debería ser esa educación. Yo no sé cuáles son, don José Antonio, esos errores más comunes que cometemos a la hora de planificar el futuro, económicamente hablando, claro. Bueno, yo creo que la falta de información financiera viene a que cometamos errores de invertir en productos especulativos cuando en realidad a lo mejor estamos pensando en nuestra jubilación. La jubilación no es un tema en el que uno pueda arriesgar y entonces cada cosa tiene su elemento. Es decir, yo diría que en la planificación financiera, en lo que es tu patrimonio, hay que saber diversificar en si, oye, pues si tengo que tener un tercio de mi patrimonio, tengas el que tengas, pues en piedra, el que tengas que tener en liquidez y el que tengas que tener en un producto de ahorro de jubilación, ¿no? Entonces, no es lo mismo invertir en acciones especulativas que en acciones que te den unos dividendos y que te ayuden a pensar a largo plazo en tu jubilación, ¿no? O sea, la jubilación es algo que se tiene que programar con mucho tiempo, vuelvo a insistir, puedo insistir sobre eso porque me parece fundamental. Y sobre todo estar bien asesorados financieramente. Claro. ¿Y quién nos puede asesorar? Pues yo creo que hay que tener la confianza en una institución financiera. En el gestor, como es Fundación Ibercaja. Pero sobre todo, yo creo que hoy tengo la sensación de que se ha perdido un poco la fe o la confianza en la banca después de que tal por circunstancias determinadas, hay que recuperar esa fe en que yo creo que la banca tiene buenos profesionales y hay que dejarse asesorar cuando no sabes. Y si no, insisto, si no te vas a dejar asesorar, pues formarte, porque la formación es... El conocimiento es, como te he dicho, del conocimiento se vive. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta porque al final lo que sí está claro es que solo de la pensión no te va a permitir mantener tu estatus de vida cuando te jubiles. Hay que ser precavidos, hay que ahorrar porque hay que vivir. Eso nos guste sí o no, hay que vivir. O sea, los últimos datos que leía del Banco de España decía que, por ejemplo, que los jóvenes entre 18 y 45 años, el 87% hoy por hoy en España son los que están produciendo el ahorro. Ahorro de 300 euros, pero ahorro. Sí. Mientras que la gente de más de 65 años no tiene capacidad de ahorro. Solo el 50% de la gente de más de 65 años ahorra algo. Entonces, nos está diciendo que a partir de los 65 años somos consumidores de ahorro, no somos generadores de ahorro. Entonces, si nos concienciamos de eso, tenemos que pensar muy claramente en que hay que planificar la jubilación ahorrando. Cuando se creó la Seguridad Social, porque todos vivimos de una pensión, la gente se jubilaba a los 60 años, pero con una esperanza de vida de llegar a los 70, eran 10 años. Más corto. Hoy te jubilas a los 65 y la esperanza de vida son 89. Luego, si tienes que vivir 25 años con una pensión, está claro que no vas a mantener tu calidad de vida.
Entonces, eso es importantísimo. Hablábamos del asesoramiento financiero, pero para eso hay que tener formación y conocimiento. Y 65 y más, yo creo que informa muy bien a este segmento de la población, porque la información es fundamental. Paco, yo no sé en el diario si has podido observar cuáles son las principales preocupaciones de los seniors. A ver, cuando hablamos del segmento senior, hay que entender una cosa, que es un segmento extremadamente heterogéneo. Entonces, hay preocupaciones que son estructurales, como es la salud, obviamente, el tema económico, pero luego, a nivel de inquietudes, es un segmento extremadamente heterogéneo. Cuando hablas de inquietudes, ¿te refieres a la hora de emprender o a la hora de tener una vida social? A la hora de tener un objetivo vital. Una meta ¿Qué a sucede? perseguir, sí. ¿Qué sucede? Este proyecto de transición activa, uno de los pilares es la parte económica de educación financiera, pero es muy importante que te expliquen que entras en una nueva etapa. Es decir, una nueva etapa que, como comentaba José Antonio, hace muchos años era muy corta, ahora es muy larga. Entonces, todos tenemos idealizada la jubilación. Yo me voy a dedicar a viajar, yo me voy a dedicar a jugar a golf, yo me voy a dedicar a ver la tele, yo me voy a... Pero es que son muchos años. Y la educación financiera es lo que te va a permitir planificar esa serie de acciones. Y eso es que son muchos años. Y gracias a Dios la gente vive mucho más y obviamente eso genera situaciones al final de tu vida que tienes que planificarlas también desde la componente financiera. Pero el proyecto, como tal, lo que pretende es explicarle a la gente que inicia una nueva etapa. La edad donde hay más depresiones actualmente en España es la posjubilación. ¿Por qué? Porque desconocemos a lo que nos vamos a enfrentar y lo tenemos idealizado totalmente, ¿no? Entonces, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de objetivo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, desde el diario, es fundamental el generar contenido que permita a estas personas que se van a jubilar y que se acaban de jubilar, ver qué herramientas tienen y qué desafíos tienen para, gracias a Dios, muchos años más por delante. Para seguir disfrutando de la vida. ¿Y cuáles son las tendencias que se observan en cuanto a las decisiones de estas personas? Como te comentaba, Igual que vemos las preocupaciones, vemos tendencias. Totalmente heterogéneo, pero lo que sí que es cierto es que la sociedad, las instituciones, cuando hablamos del mundo senior, hablamos de gobierno central, comunidades autónomas, municipios. Cuando hablamos del mundo senior, se centra mucho en el tema de la dependencia. Gracias a Dios, la dependencia es en la fase muy avanzada. Es decir, hay años por delante para... Los ratios de dependencia en 70 años son prácticamente los mismos que con 40 años. Obviamente, a medida que va avanzando, la curva crece, ¿no? Pero ese segmento de población que se encuentra entre los 60 hacia adelante es totalmente heterogéneo. Y ahí las empresas y las instituciones empiezan a crear proyectos interesantes. Las universidades, todas las universidades están creando programas focalizados en los seniors. El tema del voluntariado, quien hace más voluntariado, aunque se habla mucho de los jóvenes, quien hace más voluntariado son los seniors. Entonces nos tenemos que preocupar por dar esas herramientas que obviamente la gente quiere flexibilidad. Hablábamos antes del turismo. Hablamos con muchos alcaldes y les decimos, pero si julio y agosto este municipio está lleno, céntrate en los seniors, que son los que pueden desestacionalizar. Entonces, es totalmente heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de más de 10 millones de personas. Cada uno tiene sus inquietudes y busca su objetivo vital, ¿no?
María, llevas muchos años liderando equipos. ¿De qué manera deberían de contribuir las empresas en esa ayuda a los futuros jubilados? Porque, claro, hay un camino que no solamente hay que prepararse financieramente, pero desde las empresas tendrían que contribuir de alguna manera, ¿no?, para con nosotros. Totalmente. Fíjate, la aportación de las empresas en esta transición es importantísima y casi voy a dejar para el final la parte financiera, ¿no?, que estamos hablando más. Lo que a mí me parece súper importante para empezar es que las empresas de forma continua estén actualizando y reciclando a todos sus empleados, sin prestar menos atención a las personas de más de 45 o de 50. Al contrario, toda esta población va a necesitar cada vez más ese reciclaje y esa actualización, sobre todo en nuevas tecnologías, que es lo que te va a permitir después transformarte y poder escoger otros caminos de vida. Entonces, toda esta formación y desarrollo continuo de las personas, sin discriminar en ningún momento a personas mayores, me parece clave. Por otra parte, las empresas, dentro de sus políticas de talento, tienen un privilegio hoy en día y es que hay 4 o 5 generaciones conviviendo dentro de las empresas. Esto es una riqueza impresionante, riqueza de conocimientos, de experiencias, de capacidades diversas. Y las empresas tienen que aprender a gestionar la diversidad generacional, que es algo nuevo también. A mí me parece muy interesante porque es poner el foco en las personas y en esas generaciones, pero muchas veces las empresas cuentan a las personas como números, no los cuentan como persona tal cual, ¿no? Eso es importante. Y desde el punto de vista de esas instituciones públicas, ¿qué programas tendrían que implementar, según su opinión? Pues mira, de las instituciones públicas, obviamente, todo lo que sean programas que permitan alargar la contribución de las personas en el mundo laboral, o sea, con distintas alternativas, pero compatibilizar las pensiones con una jubilación parcial, reincorporarse en el mundo laboral posteriormente a la jubilación, todo eso es un valor enorme no solo para las empresas, sino para toda la sociedad. Pero de nuevo, me gustaría poner énfasis en lo que es la brecha digital. La brecha digital tiene un componente de edad muy importante en España. El año pasado no hubo un poquito más de 1/3 de personas de más de 65 años que utilizaran la administración digital. Y precisamente toda esa formación en tecnologías digitales nos va a permitir compatibilizar un trabajo, otra salida profesional, una reinvención, emprender cuando somos mayores o ser autónomos. Entonces, usted es experta en talento y también en responsabilidad social corporativa. Una pregunta que nos hacemos todos. ¿A partir de qué edad tenemos que empezar ya a planificar nuestro futuro financiero y nuestra planificación financiera? Una pregunta muy concreta, pero mira, yo te diría que además de planificar, es importante prepararse. Para cualquier etapa de nuestra vida nos preparamos muchísimo, ¿no? Y la jubilación yo no la veo como una puerta que cruzamos un día a una edad determinada. Es un camino que tenemos que empezar a construir desde muy pronto. Entonces, la educación financiera que hablaban antes José Luis y Paco me parece fundamental para poder tomar buenas decisiones, para contar con las herramientas que nos permitan planificar y tener objetivos. Obviamente, los objetivos que tienes a los 40 no son los mismos que a los 55. Ni la economía. Ni la economía. Pero si tienes una planificación, luego puedes ir ajustando los objetivos y las decisiones y las inversiones que quieres hacer. Es importante hacer este ejercicio cuanto antes. Pues cuanto antes mejor, con buenos asesores, ¿no? Exacto. Y además de la preparación financiera, muy importante, que también se mencionaba antes, la preparación en salud. No nos sirve de mucho prepararnos financieramente si llegamos con una salud pobre, ¿no?, a la jubilación. Y también la preparación social, de que podamos reforzar las redes de apoyo familiares, la comunidad, todo. Y para todo no caer eso en es esa depresión fundamental. que antes apuntaba Eso Paco. La verdad es que es un tema que la información juega un papel fundamental, porque tenemos que tener esas herramientas, esa información, desde cuándo empezar, cuanto antes mejor, y para eso está 65 y más, para que sea ese escaparate en esa nueva sección donde se va a dar gran información. Esta nueva sección será muy transversal a todas las temáticas del diario, ¿no? Porque este concepto de transición activa
impacta, como decíamos, en el tema financiero, en el tema de la salud, en el tema del ocio, absolutamente en todo. Y, por lo tanto, va a ser un poco una sección transversal. Pero hablabais de la jubilación. La jubilación tiene que ser un derecho, no una obligación. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá gente que sí que se quiere jubilar con 65, 66, pero hay gente que no se va a querer jubilar nunca. No la pueden penalizar por eso. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? La gente, hablábamos que es muy heterogéneo. Hay gente que sí, que se quiere jubilar, se quiere retirar y se quiere dedicar a la lectura, al turismo, a cuidar de la familia, a lo que sea. Pero hay gente que quiere seguir en activo. No se puede penalizar por eso. Un porcentaje brutal de emprendedores actualmente son senior. Sí, sí, luego vamos a tocar esa tecla que me parece muy interesante porque, de hecho, la tasa es mayor en el emprendimiento senior que en la de junior. Y otro tema que comentábamos antes, que aparte del emprendimiento, es como sociedad no podemos desperdiciar ese know-how. Vale que un joven puede tener más habilidades innatas que ha adquirido tecnológicamente, pero el éxito como sociedad no es que los jóvenes vayan por un lado, los mayores por el otro. Y lo hablo como ejemplo del diario. El diario está nuestro presidente, que es Fernando Onega, que siempre pongo un ejemplo, que empezó con máquina de escribir de la de clac clac y ahora preside un medio digital. Y tenemos redactores que tienen 20 y pocos años. Y yo creo que ese es el éxito de cualquier proyecto empresarial y de cualquier proyecto como país. Es decir, ese mix intergeneracional. Aquí tenemos José Antonio, que tiene un background espectacular. Seríamos muy tontos como sociedad si no lo aprovechamos. Desde luego tenemos A veces mucho que demasiado, aprender. ¿no? Sí, pero bueno, encantado. Bueno, ya que está encantado, tengo una pregunta importante. A ver, en esta etapa hacia la jubilación, claro, uno necesita tomar unas decisiones financieras a largo plazo, pero también tiene en cuenta esa prioridad financiera en el presente. ¿Cómo llegamos o cómo podemos conseguir ese equilibrio? Es complicado. Bueno, hombre, O sea, estamos pensando a largo plazo, pero también tenemos unas prioridades en el presente. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la varita mágica? este es el juego de los platillos. Es decir, hay que intentar que ninguno se caiga. Es decir, yo entiendo que uno no puede renunciar a tener una calidad de vida, pero partiendo de esas premisas que decía antes, es decir, oye, siempre hay que gastar menos de lo que ingresas y hay que hacer objetivos en cada cosa. Es decir, oye, si tengo que hacer una compra, una inversión, antes de hacerla hay que pensar, ¿la necesito de verdad? ¿O es un capricho? ¿O es un capricho? ¿He podido vivir hasta ahora sin ella? ¿Me lo planteo o no me lo planteo? Porque muchas veces hacemos gastos innecesarios porque, bueno, el ejemplo a lo mejor son las rebajas. Vamos a las rebajas y llegamos a casa cargados de compras que dices, bueno, si no hubiera habido rebajas las hubiera comprado. Pues no, pues a lo mejor empieza por planificar y dedicar cada cosa a lo que es. Es decir, como te decía antes, yo creo que hay productos financieros para todo. Para la jubilación, pues está el plan de pensiones, está un plan sistemático de ahorro, están los seguros de Unilink, están 1000 productos que vienen asesorados y tal. Para otros proyectos, pues tienes fondos de inversión, tienes... Sí, el abanico es muy amplio. O sea, hay miles de productos, pero para cada cosa. Igual que creo que es importante tener en cuenta que hay que tener siempre un fondo de reserva que tiene que... La hucha de toda la vida. Claro, para un imprevisto, porque todos tenemos imprevistos. Sí. Aparte de planificar la jubilación, hay que tener planificado un imprevisto. Hay que tener un fondo de reserva que bueno, muchos dicen que hay que tener de 3 a 6 mensualidades ahorradas para un imprevisto, porque un día pues se estropea el coche o hay que cambiar el coche, o un día tienes, no sé, Sí, una 1000 gotera. cosas. Y eso hay que tenerlo. Entonces, y hay que ser muy disciplinado con eso, porque mezclamos cosas que no debemos de mezclar. Pero para ser disciplinado, digo yo que tenemos que tener un cambio de mentalidad. Tenemos que adaptarnos y pensar
Bueno, oye, yo entiendo que es muy difícil renunciar a determinadas cosas porque la calidad de vida, dices, hombre, hay a quien decía, es que solo se vive una vez. Y yo dije, no, yo creo que se vive todos los días. Te mueres una vez, pero te vives todos los días. Y todos queremos vivir todos los días. Eso, y además es justo y necesario, que diría y tal. Pero insisto en que hay que ser ordenado y organizado. Es decir, este es el montoncito de la jubilación y eso es innegociable, porque ahí es donde, a pesar de que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco o con lo que has comentado tú, hoy el emprendimiento en manos de los seniors, además, son siempre mucho más exitosos que el emprendimiento de los jóvenes. Yo que presido un banco en República Dominicana donde solo financiamos a los emprendedores, es decir, no damos créditos que no sean productivos, pues nos damos cuenta. Evidentemente también es verdad que el 82% de nuestros clientes son mujeres y que parece que la mujer tiene mucho más clara que el hombre esa planificación y ese orden financiero que hay que tener, porque desde muy pequeñas las enseñan a administrar la casa y eso ayuda bastante a que los resultados sean mejores. Pero es verdad que el emprendimiento senior es mucho más exitoso que el emprendimiento joven. Pero al final todo se basa en disciplina, en que cada cosa tiene, cada montoncito tiene su Apuntaba antes, y además me parece interesante subrayarlo, la diferencia entre ese microcrédito o ese préstamo financiero. Es decir, una cosa es para el capricho personal y lo otro es para ese emprendimiento que genere unos beneficios, una productividad y unos beneficios. Sí, yo he tenido la necesidad imperiosa muchas veces, incluso a los reguladores, de explicarles que no es lo mismo un microcrédito que las microfinanzas productivas. Y nosotros solo hacemos microfinanzas productivas. Y dice, ¿pero cuál es la diferencia? Digo, pues muy simple. Pues mire, usted le da una tarjeta de crédito a un pobre, se compra un televisor y mañana es más pobre que hoy. Y va a estar 3 años pagándolo a una tasa desorbitada. El crédito, el micropréstamo, microcrédito productivo es aquel que desde el primer momento está dedicado a una inversión que genera riqueza. A la señora María, que da... Te ayudas con la cocina. Que cocina en su casa y hace 10 almuerzos y va a la obra de al lado para dar la comida a los albañiles y le das para comprar pues una cocina industrial y da empleo a su hermana, a su hija, a su prima y hace 50 comidas. Pues eso, evidentemente, es un préstamo productivo. Y esa es la gran diferencia entre microcréditos y créditos productivos. Antes apuntaba don José Antonio, doña María, el tema del emprendimiento en el sector senior, que tiene más tasa de éxito que la de junior. Pero vamos a definir emprendimiento senior. Muy bien. Fíjate, en España el emprendimiento senior tiene una tasa mayor que en otros países. En primer lugar, porque se emprende más tarde. O sea, comenzamos a aprender sobre todo a partir de los 35 años. Y entonces las empresas consolidadas nuevas están sobre todo en manos de senior. Pero de las empresas creadas en los últimos 3 años, hemos ganado 5 puntos, del 22 al 27% de personas mayores de 45 años que han emprendido. Esto es un porcentaje altísimo del total de la población emprendedora. Tiene todo el sentido que las personas mayores se emprendan, pero ojo que también muchas veces es porque no hay alternativas en el mercado laboral. Claro, te iba a preguntar si es porque hay que buscar un objetivo y una meta en la vida para seguir estando activo o porque la empresa donde has estado trabajando ya no requiere tus servicios y tienes que reinventarte. Muchas veces se trata de esta razón, de que las empresas busquen personas más jóvenes y prejubilen o retiren anticipadamente a las personas mayores. Pero independientemente de esto, para una persona senior emprender le permite capitalizar la experiencia de una carrera larga detrás. Le permite seguir teniendo un propósito, ¿no? Un objetivo que le tira para adelante. Y además alarga la contribución a la sociedad de esta persona. Y sí es cierto que la tasa de éxito es muchísimo mayor que la de los jóvenes, pero como un 70% para los senior y 28% para los jóvenes. O sea que la diferencia es muy grande. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en un emprendimiento nos dejamos deslumbrar por la idea nueva, la innovación, ese producto o servicio nuevo que vemos. Pero para que una nueva empresa
tenga supervivencia, lo que realmente importa es la capacidad de gestionar un plan de negocio, de gestionar equipos, de gestionar la tesorería. Y eso es lo que hace que el emprendimiento senior tenga más éxito, ese compromiso a largo plazo. Yo no sé de qué manera, hablábamos antes del fondo de pensiones, los productos de ahorro, pero ¿de qué manera podemos concienciar a los jóvenes, no tan jóvenes, y a la gente de nuestra edad para seguir con esa planificación financiera? ¿Cómo les podemos convencer? Bueno, yo creo que, no sé quién ha dado antes la cifra del porcentaje de población que va a jubilarse en la próxima década. O sea, el trabajar la educación financiera y la autonomía financiera de todos estos millones de personas va a tener un impacto en políticas económicas y sociales enorme. Pero yo apuntaría que sería ideal que en el futuro todas las políticas públicas tuvieran un criterio intergeneracional, que implicaran tanto a personas jóvenes como mayores en el diseño de estas políticas de empleo, de salud, sociales. Y eso nos concienciaría a todos de la importancia de ir construyendo esa educación financiera y planificando. Esa es la perspectiva económica. ¿Y la social? Trabajando y explicando casos tanto positivos como negativos, para concienciar a la gente de la importancia de esa planificación y de pensar en el futuro, ¿no? La sociedad actualmente pensamos mucho en el presente y vivimos el presente y nos endeudamos pensando en las vacaciones. Entonces, toda esa educación para jóvenes, para más senior, sobre la importancia de que todas las decisiones que tomas tienen consecuencias, para mí es estructural. El proyecto, en el caso concreto de transición activa, donde vamos a explicarle a la gente el momento de la jubilación y el post, dando alternativas, explicando qué herramientas hay, explicando cómo se calcula la pensión. La gente no sabe calcular la pensión, ni sabe cuándo va a cobrar la pensión. No saben que si no tienen esa hucha, tú no te jubilas hoy y cobras la pensión mañana, que aquí hay un gap de tiempo en el cual no vas a percibir nada. En 65 ¿No y más, hucha? perdón, Paco, ¿podemos encontrar esa información? Podremos encontrar absolutamente toda la información. Aquí la directora Ana Bedia es, yo digo que es la gurú del tema de pensiones en España, porque uno de los pilares nuestros es hablar de pensiones, no de pensiones única y exclusivamente de la legislación, sino explicar qué vas a cobrar, cómo calcularlo, dónde acudir, porque la gente no sabe dónde acudir. Cada comunidad autónoma pues es diferente, etcétera, etcétera. Herramientas que las entidades financieras ofrecen, porque es cierto que nosotros uno de los objetivos que hemos tenido es ser un poco un altavoz. Hay un gran esfuerzo por parte de las entidades financieras en el tema de educación financiera. Bueno, pues expliquémoslo. Es decir, para eso estamos nosotros. Es decir, Sí, para informar y para que... Para transmitir a este segmento de población los retos que tienen, que son muchos, ¿no? Y la burocracia que tiene todo este Es curioso que este dato que comenta Paco es el más común que yo me encuentro a mi alrededor con gente que se jubila. La gente cree que está cobrando en una empresa hasta el día 31 del mes de marzo, que se jubila el 1 de abril y el 1 de abril le van a cobrar la pensión de la Seguridad Social. Y dices, pues chicos, no funciona así. A lo mejor debería funcionar así, pero no lo es así. Hasta que no te aprueban la pensión, hasta que no sé qué, y al final pasan unos meses. Y hay gente que ni siquiera tiene organizado eso. Y da mucha pena, ¿no? Porque dices, pero oye, pero ya somos mayores, como mínimo eso deberíamos conocerlo todos. No es inmediato el paso de cobrar de tu empresa a cobrar de la Seguridad Social, no es inmediato. Hay que tener organizado eso. Menos mal que tenemos voces expertas y medios para que nos informéis, porque yo creo que hay muchas lagunas. Hay gente que desconoce cómo puede ser nuestra jubilación. Importante saberlo. A mí me gustaría saber, aparte
de los contenidos por parte de la directora de Anaveria, que son muy potentes. Lo que nos vamos a encontrar en esta nueva sección, así, aunque tú has comentado antes que es transversal, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Qué se va a poder encontrar el lector? El lector podrá encontrar la componente que hablábamos financiera, del pre-jubilación, ese momento de la jubilación, los desafíos, pero no única y exclusivamente desde la componente financiera, sino también vamos a abordar mucho el tema de transición activa desde la componente emocional. Repito que hay un problema de depresiones enorme actualmente en la posjubilación, porque si yo espero cobrar y hay un gap aquí de unos meses, me genera una incertidumbre, una inquietud enorme. Si yo tengo idealizado que es la jubilación implica un luto y una nueva etapa. Entonces, el objetivo nuestro es explicar que te vas a enfrentar a esa nueva etapa. Y que hay vida después de la jubilación. Y también explicar las alternativas en cada una de las áreas, desde emprendimiento a la jubilación activa, a el tema del voluntariado, a herramientas que muchas entidades ofrecen. Entre ellas, Fundación Ibercaja ofrece una serie de alternativas culturales, formativas, de voluntariado, que la gente lo conozca. Y la gente tiene que tener esa inquietud. Pero es un atractivo maravilloso para la gente que os lea, va a ver ahí que hay una vida y un disfrute. Y este es fase 1. ¿Ah, sí? Fase 1 en el sentido que esta sección, sobre todo en el pre, en el momento que vayamos formando, es un contenido, digamos, un poco recurrente. El post, el límite es el cielo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más temas de formación, más temas de voluntariado, más temas de emprendimiento, más temas de mentoring, más de turismo. Todas las grandes compañías están apostando del mundo del turismo en este segmento de población, las de formación. Por lo tanto, ese ofrecer alternativas post-jubilación va a ser algo que vamos a ir alimentando continuamente. No nos vamos a perder esa sección, ¿verdad que no? A mí me parece que promete ser interesante. Bueno, vamos a terminar y a mí me gusta acabar siempre con, pues eso, con un titular, pero es muy manido en los medios de comunicación, o con un sinónimo, o decir que hablar de educación financiera es hablar de... Yo diría que de conocimiento, por lo que te he dicho, porque del conocimiento se vive y del dinero se acaba. Paco. La educación financiera para mí es fundamental en el presente para el futuro, para vivir el futuro. Muy bueno. Muy bueno. Doña María. Pues yo diría que son los cimientos de nuestros próximos años. Y depende de cómo construyamos esos cimientos, disfrutaremos más de los próximos años. Pues muchísimas gracias. Yo creo que merece un aplauso. Ha sido muy enriquecedora esta conversación, donde nos habéis dejado claro la importancia de esa educación financiera. Importante estar informado, formado, para poder disfrutar de lo que nos queda de vida con plenitud, con calidad de vida y con ese colchón antes, durante y después de la jubilación. Muchísimas gracias. Ya pueden tomar asiento. Ese aplauso de nuevo, por favor.